En nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra del Señor? Quiero en esta mañana que me acompañe al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 8, verso 1 en adelante. Vamos a leer en contexto lo que Jesús declara y lo que Él manifiesta en sus parábolas. Pero verso 1, para tener contexto, dice... Voy a estar leyendo de dos versiones, la Biblia de las Américas, y también voy a estar manejando la Peshitta, por si acaso, si usted ve que la expresión es un poco distinta, pero en sí el mensaje es igual. Verso 1 dice, de capítulo 8, Lucas 8, y sucedió que después de estas cosas, Jesús recorría las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Diga conmigo, las buenas nuevas del reino de Dios. Sus 12 iban con él. Verso 12, y algunas mujeres que habían sido restauradas de enfermedades y de espíritus malignos. María, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 espíritus malignos. Verso 3, Juana, la esposa de Cusa, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que suministraban sus bienes. Verso 4 dice, habiendo reunido una gran multitud, cuando acudían a él de todas las ciudades, dijo en parábolas. Verso 5, un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al ir sembrando, una parte cayó a un lado del camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Hagamos una oración en esta linda mañana. Amado Dios Padre, te pido, te imploro que seas tú hablando, que seas tú llevando el manejo de tu palabra, que no sean mis pensamientos, que no sea yo un impedimento al fluir de tu Santo Espíritu. Tú eres el invitado de honor. Tú eres la persona más importante en medio nuestro, Espíritu de Dios. Y que tú puedas a través de esta plática, de este mensaje, poder sembrar la buena semilla en tierra fértil y abundante. Y que en los días postreros podamos experimentar y tener una cosecha apretada, remecida y rebosante. Espíritu de Dios, glorifica a nuestro Señor Jesucristo, que merece toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia presencial y virtual dice, amén, amén y amén. Hoy en esta mañana quiero hablar con ustedes un poco sobre la efectividad de la semilla y también las concesiones divinas que recibimos en este reino, que recibimos en este evangelio tan hermoso. Y cuando Jesús habla en parábolas, recuerden que en el ministerio de Él, en el tiempo de Él, las parábolas eran para las multitudes, pero la interpretación o el significado de ellas eran para sus discípulos. Y cuando leemos en los 4 evangelios de los inicios de Jesús, por ejemplo, cuando uno lee el evangelio de Mateo del capítulo 1 hasta el capítulo 12 o 13, en esos capítulos Jesús daba la enseñanza directa y literal sin usar parábolas. Hasta vemos ese aspecto en Marcos capítulo 1 al versículo 3. Pero de repente en su ministerio, en su magisterio, después de haber sido confrontado por los fariseos, los saduceos, por las personas que atacaban a Jesucristo y sus enseñanzas, llegó al punto de que los líderes religiosos blasfemaron contra el Espíritu Santo. Usted recordará de que en Mateo capítulo 3, 16 por ahí,
habla que cuando Jesús entra a las aguas y cuando sale de las aguas, de repente se manifestó la parucía, el Espíritu Santo como una paloma, y escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en ese momento dice que el Espíritu de Dios estuvo en él, estuvo en Jesucristo. Entonces, durante el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo operó de una manera hermosa y a la vez una manera exclusiva con Jesucristo mientras estaba ejerciendo su llamado terrenal. Pero de repente de la blasfemia que se da, y esto lo pueden encontrar en Marcos capítulo 2 y 3, que es equivalente a Mateo capítulo 12, 11 por ahí. De repente, después de la ofensa, después de la confrontación que tuvo, el Señor dio otro giro, cambió la dinámica. Ya las enseñanzas ya no eran directamente con entendimiento a la multitud, sino ahora era con parábolas. Ya conmigo, parábolas. Y parábolas eran las anécdotas o los ejemplos que el Señor daba para poder dar un entendimiento cómo es que el reino del Señor se manifiesta, qué es lo que opera en las esferas celestes, qué es lo que se maneja en esa dimensión que tarde o temprano un día nosotros vamos a estar en esa gloria divina con el Señor. Entonces en el capítulo 8 de repente vemos que el Señor comienza a hablarles en parábolas, pero quiero hoy en este día desmenuzar un poco esta realidad que el Señor declara en este capítulo en particular. La pregunta que los discípulos le hacen al Señor: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? ¿Cuántos mensajes hemos oído? Y la pregunta que nos debemos de preguntar hoy en esta mañana, de todo lo que hemos oído en estos años, ¿cuánto hemos retenido esa palabra? ¿Cuánto de todo lo que usted recibe semanalmente, usted ha recibido, ha retenido y ha atesorado? Digo esto porque María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo estaba en su niñez y todos los acontecimientos que él vio a través del crecimiento de él, dice las Escrituras en Lucas 2, versos 18 al 19, que María atesoraba todo lo que ella observaba con su hijo Jesús. Atesoraba el crecimiento, el desarrollo y sobre todo también la manifestación angelical que ella tuvo con el arcángel Gabriel, y todo lo que se reporta en los primeros 3 capítulos del Evangelio de Lucas. Pero María atesoraba. Entonces la pregunta que quiero decir, y valga la redundancia, ¿cuánto de todo lo que hemos escuchado, cuánto usted ha retenido en su ser interior, en su espíritu? Y sobre todo, ¿cuántos de nosotros seguimos aplicando lo que las Escrituras nos enseña para aplicar? Porque no simplemente podemos conformarnos en ser buenos oidores. Es hermoso ser un buen oidor. Dice que la palabra dice el Señor que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, reporta Romanos capítulo 10. Pero aparte de ser un buen oidor, que yo sé que todos ustedes sí lo son, lo que debemos también demostrar es la práctica, poner en esencia ahora lo que se nos ha dado en estos tiempos. Yo no quiero que usted subestime el poder de Dios sobre su vida. La palabra que ha sido sembrada en su corazón, en su espíritu, es un arsenal poderosa que hace cambios para bien en su vida, que hace cambios para su posteridad. Pero uno debe de poner en obra, en práctica, lo que recibimos de parte del Señor. Y dicho sea de paso, dice Mateo 18, 19, con 2 o con 3 que se pongan de acuerdo en mi nombre, ahí está el Señor. Ahora, ese pasaje se vuelve una realidad en esta mañana, porque somos más de 2, somos más de 3 presencialmente. Y los que están conectados y los que van a ver esto después, es un gran número.
Entonces hoy en esta mañana yo sé que el Espíritu de Dios está obrando. El Espíritu de Dios está ahí tocando en su corazón porque usted es templo de Dios. Entonces si somos moradores del Espíritu Santo, no dude el poder que usted tiene dentro de su ser interior. El Espíritu Santo está en medio nuestro. Ya conmigo, Espíritu de Dios, tú estás en medio nuestro. Tú te estás moviendo en esta mañana y vas a operar tu gloria en medio nuestro. Amén. Entonces, regresando a esta enseñanza, Jesús les habla a las multitudes sobre esta parábola en particular. Dice de que tomó su asiento acerca de una barca y las multitudes lo rodearon. Y tomemos en mente de que no fue de casualidad de que el Señor se sentaba a la orilla del mar. Usted sabe de que cuando uno va a la playa o al mar, ahí los vientos están soplando. Entonces, de cierta manera, póngase a pensar que cuando el Señor hablaba, los vientos proyectaban su voz. Y por eso muchas de las multitudes pudieron escuchar las enseñanzas de Él. En ese tiempo, digamos, era lo que hoy llamamos el sistema de audio, de sonido. Ahora pues no, estamos en otra era, en otra temporada donde podemos ofrecer este equipo para poder proyectar el mensaje del Señor. Pero regresando al punto, verso 5 dice, un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al ir sembrando, una parte cayó a un lado del camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos o de Mateo sobre esta misma parábola, ellos reportan que el maligno arrebató esa semilla o que Satanás viene y toma esa semilla. Cuando leemos sobre este tipo de terreno, esta es una gran realidad que ahora estamos viviendo y tenemos que preguntarnos hoy en esta mañana, ¿qué tipo de terreno manejo? ¿Cuál es el terreno que llevo hoy dentro de mí? Quiero que le pregunte a que está a su diestra y siniestra, ¿qué tipo de terreno tienes? ¿Qué calidad es la tierra que llevas? Porque la tierra que uno tiene es un reflejo de la realidad que ahora vivimos. Es un reflejo, un espejo de cómo se encuentra hoy la iglesia y cada persona individualmente. Por eso, cada vez que entramos a la presencia del Señor, es bueno de decirle, Señor, autoexamina, Señor, hazme saber cómo me encuentro yo en lo interno contigo, cómo me encuentro hoy en la relación contigo. Si hay áreas que por decir si hay áreas que necesitan un refuerzo, ayúdame a recuperar esas áreas. Si hay épocas donde me he sentido muy vulnerable, ayúdame para reforzar esa relación que tengo contigo. A veces pensamos que estamos bien, que todo está marchando bien, que las cosas están como deben de estar, pero a veces sin saberlo entramos a un conformismo, entramos a una noción equivocada. Y viene el Señor y a través de varios medios, instrumentos o personas nos va a amonestar y nos va a despertar realmente a la realidad en la cual estamos. ¿Sí me encuentro hoy en esta mañana con ustedes? Entonces, hablando de la semilla, esta semilla entendemos que es la palabra del Señor, que en el momento cuando es sembrada en buena tierra y fértil y germina, esa palabra cuando brota, va a traer una cosecha hermosa, va a dar lindos resultados porque usted le ha dado el seguimiento necesario. No sé si me hago entender. Quiero dar un ejemplo, algo tan interesante que aconteció estos días allá donde yo vivo. De repente nos dimos cuenta que en la parte de atrás de mi patio apareció una planta de tomate. No me pregunte de dónde llegó. Yo pensando quizás mi esposa fue atrás y puso una semillita, unos tomatitos y ahí pues brotó la plantita. Y nos agarró de sorpresa con mi esposa, con mi suegra, la abuelita, todos preguntando de dónde salió esta plantita. Nos acercamos y de repente ya comenzó a sacar sus tomatillos, así verdecitos pequeños. Y yo decía, pero ¿quién plantó esto?
Sí, bueno, hemos hablado en un momento de hacer algo en la parte de atrás y todavía no se ha dado esa oportunidad, pero de repente me apareció una planta de tomate. Y digo, ¿no será quizás pasó un ave, un pajarito y de lo que comió, pues ahí también cayó la semilla y de repente se dio ese crecimiento? Le digo esto porque el terreno que yo tengo en la parte de atrás no es un abono así de alta calidad, sino es un terreno donde hay muchas piedras, un lugar, sí, donde hay muchas piedras, entonces es difícil para realmente enraizar o poner una vegetación en ese lugar. Pero me sorprendió de que a pesar de la zona que es un poco árida, pudo enraizarse esa plantita. Entonces yo digo, ¿cómo el Señor trabaja en maneras misteriosas? Donde uno menos piensa ver fruto o piensa ver crecimiento, ahí Dios usa eso para darte un mensaje. Porque en los años anteriores yo he tratado de plantar algunas cositas y les cuento de que un hermanito ahí me ayudó para poder ayudar que creciera el chayote. Usted sabe el chayote, ¿verdad? O como le decimos en Guatemala, el huisquil. Hay varias palabras que usamos. Pero ahí un hermano me ayudó para que el chayote pudiera crecer. Pero para no hacer la historia tan larga, pues las condiciones no eran las más adecuadas. Se marchitó la plantita, se secó y ya no pudo dar el crecimiento. Entonces cuando yo vi la planta del tomate, yo dije, no, esto no es de casualidad. Aquí el Señor me está dando un mensaje. Aquí el Señor me está avisando de que Él puede ser algo sobrenatural o algo que ni menos pensamos que se puede dar, pero se puede dar. Diga conmigo, con Dios todo es posible. Más fuerte, diga conmigo, con Dios todo es posible. Si yo siembro en buena tierra, denle fuerte aplauso al Señor. Algo tan sencillo, pero puede dar un gran mensaje. Y esto me hace recordar lo siguiente, cuando hablamos sobre la semilla, la palabra del Señor que Él quiere sembrar o que ha sembrado en nuestros corazones. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, verso 12, usted lo sabe muy bien, que dice, porque la palabra de Dios es viva, diga conmigo, viva y eficaz. La palabra es viviente, la palabra tiene vida, la palabra hace cambios. Y eficaz, que me da a entender que es activo y operativo. Diga conmigo, activo y operativo. No podemos subestimar el poder de Dios y su palabra que Él siembra en nuestros corazones. Todos los días, en cada momento, cuando estamos buscando el rostro de Dios y indagando en las Escrituras, quiero que sepan que cada mañana, cada momento, cada oportunidad, ahí el Señor está derramando la semilla. Ahí el Señor está derramando eso que va a fructificar a su debido tiempo. Y por eso no podemos descartar la palabra del Señor. Y dichosos ustedes que llegaron para buscar el rostro de Dios, que llegaron para cumplir con Dios, darle su alabanza, su adoración, su compromiso y sobre todo recibir la nutrición espiritual de parte de Él. Eso no es un gasto de tiempo. Buscar a Dios no es en vano, sino todo tiene su buena recompensa. Diga conmigo, todo tiene su buena recompensa. La palabra es viva, eficaz, es operativo, activo. Y dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta las divisiones del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa. Diga conmigo, es poderosa. Más fuerte, es poderosa. Dile a su vecino, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy en esta mañana quiero decir algo. El Espíritu de Dios, crea o no, aunque usted esté consciente o no, está derramando la semilla. Está derramando su palabra. Pero usted tiene que preguntarse, ¿soy yo tierra fértil? ¿Soy yo de buena tierra, de tierra de alta calidad? Solo usted va a poder contestar esa pregunta.
Entonces, regresando a la parábola del sembrador, del verso 5, bueno, vamos al verso 6. Otra parte cayó sobre una peña y creció muy pronto, pero se secó porque no tenía humedad. Verso 7, otra parte cayó entre espinos, estoy en Lucas 8, 7. Pero los espinos crecieron al mismo tiempo que ella y la ahogaron. Verso 8. Y otra parte cayó en tierra buena. Diga conmigo en esta mañana, soy tierra buena. Pero créalo, no solo por decirlo, no, créalo. Soy buena tierra y fértil. Y dice, y cuando creció produjo fruto a 100 por 1. Y habiendo dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que entienda. Hoy en estos días no podemos ponernos en una posición de no entender los tiempos de hoy en estos días. No podemos correr el riesgo a estar desapercibidos espiritualmente. No podemos estar anestesiados. La palabra de Dios no solo es para que entre por este oído y que salga por el otro, sino si entra hay que retenerla, hay que darle su seguimiento y poder entender a Dios, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. A mí lo que se me hace tan irónico, tan raro es de que cuando concierne de las cosas de Dios, como que, por supuesto aquí no hay ninguno, ¿verdad? Pero cuando concierne de las cosas del Señor, hay de aquellos que se les hace muy desafiante, muy difícil, o a la vez les da una pereza, no le quieren dar seguimiento. Pero cuando se trata de cosas externas, seculares, especialmente cuando se trata de la incertidumbre y el temor, ahí la gente sin querer lo alimenta. Por supuesto, aquí no hay ninguno. Pero no podemos nosotros alimentar ni el temor, ni arrastrar el castigo por el temor. Usted recordará que Job tenía una costumbre. Cada vez que sus hijos salían y hacían sus cosas con los amigos, ¿cuál era la costumbre de Job? Ofrecer una ofrenda, un sacrificio, por si acaso ellos hicieron algo que iba a desagradar a Dios. Pero ese mismo temor hace que arrastre en la vida de uno consecuencias. Y ahora con los tiempos que estamos viviendo, son en estos momentos, que yo diría son señales de los tiempos finales. Son señales de que nuestro Redentor se aproxima. Son en estos tiempos donde se va a demostrar qué tipo de tierra tú eres. Se va a demostrar la calidad de tu tierra, se va a demostrar la calidad de tu fe, se va a demostrar realmente en dónde están tus pies enraizados. Gloria a Dios. Les cuento que allá en Dania ahorita estamos con mi padre tratando de levantar el ánimo del pueblo. Porque ahorita con todo lo que ha acontecido, yo diría un 20-25% de los hermanos no han querido regresar por el temor. Porque andan en una actitud de suspenso, incertidumbre, andan preguntando, pero si voy, ¿qué pasa si me encuentran por allá? No estamos para inculcar temor. Son en estos tiempos donde la iglesia más que nunca tiene que buscar el rostro de Dios, tienen que buscar la presencia de Dios. Pero alguno diría, pero pastor, lo puedo encontrar en mi casa, lo puedo encontrar con mi familia ahí en la comodidad del comedor. No es igual, no es igual. En el momento cuando uno se sienta ahí en su colchón o en su sofá, ya queda uno bien cómodo. No me va a decir de que se va a esforzar para buscar la presencia del Señor. No, son en estos tiempos donde el Hijo del Hombre va a ver la calidad de tu fe. Son en estos tiempos donde Él va a observar y mirar qué tipo de terreno tenemos. ¿Están conmigo en esta hora? Ahora, en Lucas 8, verso 11, vea esto. Me llama mucho la atención ya cuando el Señor da el significado. Repito, las parábolas eran para la multitud, pero ellos no tenían la dicha como los discípulos para saber la interpretación de ella.
Pero verso 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla representa la palabra de Dios. Ya conmigo, la semilla representa la palabra de Dios. Mateo dice que la semilla representa al sembrador. Voy a dar una ilustración, un visual, como decimos en inglés. Ahorita el Espíritu de Dios está caminando entre nosotros. Y Él está observando, dice, aquí tengo buena semilla, lo voy a sembrar. Aquí tengo una semilla, la voy a sembrar. Quiero que piense que el Espíritu Santo es como el semillero. Él reparte sin límite. Él da en cantidades grandes. Entonces, digamos, viene, reparta la semilla aquí, tira la semilla acá, tira la semilla acá. De repente agarra la semilla y lo lanza ahí con todos ustedes. Porque lo están pidiendo, ¿verdad? Viene la palabra, aquí tengo buena semilla. Esta semilla es de alta calidad. Esta semilla, si lo saben administrar como deben de administrarlo, les va a producir al 100 por 1 y les lanza. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo vas a administrar? ¿Aló? Porque es ahí donde se va a manifestar si realmente creemos en la efectividad de la palabra de Dios. Es ahí donde realmente, como decimos, the rubber meets the road. Tienes la palabra, tienes la semilla, pero ¿qué vas a hacer con ella? ¿Te la vas a comer o la vas a sembrar? ¿O vas a actuar en fe? Por supuesto, aquí no hay ninguno, ¿verdad? Pero hay de aquellos que de repente se dan cuenta de que hubo un cambio en sus recursos, hubo un cambio en su economía, hubo un cambio en sus ingresos, y se dan cuenta que cada año la circunstancia no va mejorando, sino va por el otro extremo. ¿Saben por qué? Es porque Dios le ha dado a la iglesia la semilla o las semillas. Dios le ha dado a la iglesia lo que necesitan que hacer para poder ver el efecto y el buen resultado que la semilla es capaz de dar. Pero lamentablemente, por supuesto, aquí no hay ninguno. Pero hay de aquellos que se comen la semilla. De repente, cuando llega el tiempo de la cosecha, el tiempo de ya abarcar y colectar todo, y de repente usted ve que el otro hermanito está recogiendo de una tremenda cosecha, y usted dice, ¿y yo qué? En vez de señalar a otros, señálese usted primero. ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué dejé de practicar? ¿Qué dejé a un lado que ahora no estoy viendo los resultados como antes los miraba? ¿Aló? Porque ¿cuál es la cosa más fácil hacer? Culpar a otros. Decir, no, es que por fulano de tal y perenseo, es más, a ese hermanito le di un préstamo y todavía no me ha pagado. A veces tiramos pretextos, excusas, pero todo eso es un reflejo del ego que llevamos. Porque aquí no hay ninguno. Pues el orgulloso, el altivo, jamás va a reconocer sus errores, sino su costumbre es señalar, culpar a alguien más, culpar a otros y no examinarse y decir, no, es que yo descuidé una área de mi vida. Y hoy, por la misericordia de Dios y el Espíritu Santo, les dice a la iglesia, retoma aquello que has descuidado. No seamos como la iglesia de Éfeso, excelente en las obras, excelente en muchas cosas, pero ellos dejaron por un lado su primer amor. No seamos de ellos. Pero sigamos adelante. Verso 11, Lucas 8, verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla representa la palabra de Dios. ¿Sabe lo que me gusta del Espíritu Santo? Que Él nunca se cansa de repartir buena semilla a ustedes. Nunca se cansa. Nunca se va a quejar. Nosotros sí nos quejamos, ¿verdad? A veces nosotros queremos entrar en un debate con Dios y al final siempre salimos perdiendo. Siempre sale Él ganando.
esta semilla dice del sembrador, verso 12, los de al lado del camino son los que escuchan la palabra, pero luego llega el enemigo, o el maligno, otras versiones, y arrebata la palabra de su corazón, para que no crean. Me gusta esta versión, la Peshita, para que no crean y se salven. Quizás lo podemos ver de dos perspectivas. ¿Salvarse de qué? De una circunstancia que se ha presentado hoy en nuestra sociedad, o puede ser de ser salvados por el mensaje de Dios. Hay dos perspectivas que uno lo puede percibir, pero yo les pregunto a ustedes, los que ya son salvos, los que ya conocen de Cristo, los que ya tienen un repertorio, ya tienen años en este evangelio. Hay situaciones en la vida que se acercan y necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe para salvarnos de algo. Pastor Pablo, ya se enteró lo que está pasando con Israel y Irán, quizás me están diciendo. Ya se enteró que ahora ya el presidente ya quiere meter la nación en la guerra. No nos preocupemos de las cosas externas. Dios en su soberanía lleva el manejo de todo. Dios en su sabiduría, nada ni nadie se le escapa de Él. Todo lo que tiene que acontecer se va a llevar a cabo. Y algunos me han dicho, pero es un cumplimiento profético. Y si es, pues bendito sea Dios, porque nuestro Redentor se aproxima, se acerca. Y en referente a lo que, pongo en paréntesis, en referente a lo que se está llevando a cabo, esto usted lo puede ver en Jeremías capítulo 49, verso 30 en adelante, sobre el pueblo Elam. ¿Qué es el pueblo? ¿Quién eran los elamitas? Eran los que vivían a suroeste en la región de Mesopotamia, lo que nosotros llamamos hoy en día Irán. Le decía yo a mi esposa algo interesante. Después de la orden que dio el presidente de bombardear esas regiones, donde estaba ¿cómo se llama? Ese nuclear zone, esa zona nuclear donde según están produciendo la bomba nuclear, es exactamente en esa misma región southwest de Irán, donde las escrituras hablan sobre los elamitas, habla sobre el pueblo Elam. Te digo, no es de casualidad de que el bombardeo se dio exactamente donde las escrituras señalan en Jeremías capítulo 49. Mi punto es esto: si se dio eso es porque Dios lo ha permitido. Dios en su soberanía lo ha permitido. Pero tengamos cuidado los tiempos que estamos viviendo, porque si son señales de los últimos días, pues el enemigo va a querer con todo arrebatar para que usted no tenga éxito en estos últimos días. No sé si me hago entender. El enemigo va a venir porque él sabe que sus días son muy cortas. Y él está tratando de cambiar la jugada, el manejo, sacar lo último que tiene para poder interrumpir o causar una alteración en el cuerpo de Dios. Entonces dice la palabra una vez más: los que son del camino son aquellos que experimentan que el enemigo venga y arrebate la palabra de su corazón. Amada iglesia, en estos últimos días es cuando más el cuerpo de Cristo va a resaltar. Es cuando el cuerpo de Cristo va a ser más radiante y sublime. Es cuando su fe se va a aumentar más. Es donde usted realmente va a ver la mano del Señor. Pero debemos de retener la palabra. Retenga la palabra. Yo pregunto, ¿vivimos un evangelio superficial o un evangelio real? Porque hoy en día el mundo nos quiere lanzar un evangelio superficial, un evangelio de lejos, un evangelio de solo tantearlo un poco, pero no desarrollar un compromiso con el Espíritu Santo. Vivimos y tenemos un evangelio sobrenatural. Pero yo pregunto, ¿qué estamos haciendo con la semilla? ¿La estamos atesorando?
La estamos regando, dándole su mantenimiento, o nos olvidamos del día de ayer. Por ejemplo, yo no estuve aquí el domingo pasado y por favor no me vaya a contestar audiblemente, pero ¿cuántos se recuerdan del mensaje de su pastor en esos últimos días? ¿O era solo otro domingo? Otra reunión, pues las mismas alabanzas, el mismo director, los mismos hermanos. ¿O cuántos realmente estuvieron atentos a lo que el Espíritu de Dios estaba diciendo en este lugar? ¿Y cuántos estamos ya dándole seguimiento? ¿Aló? Hermanos, créanme que es bonito cuando al final alguien dice, qué bonito estuvo la palabra. Y la reacción es, sí, estuvo bonito. Pero yo no me quiero conformar de que solo estuvo bonito. Yo quiero que haga el efecto en su iglesia. Que haga el efecto en su vida, en su familia. Que pueda generar esa palabra a cada congregante, a cada hermano, y llevarlos a otro nivel mayor con Dios. Eso sí, a todos los consiervos y a su pastor nos va a agradar. Que el cambio de la palabra genere en usted más fe, más ánimo. Que usted pueda ver los resultados. No a largo plazo, sino en un corto plazo de tiempo, usted pueda ver los resultados de Dios. Hace algunos días teníamos unos hermanos ahí que le dimos alojamiento en la casa. Y me decía, Pablo, la verdad, ustedes viven como que si estuviera en una burbuja. Le digo, sí, así está la situación con el pueblo del Señor y nosotros. Mientras el mundo está experimentando calamidades, sufrimiento, angustia, dolor, etc., Dios tiene bien acobijado a su pueblo. Dios tiene protegido a su pueblo. Y le dije, sí, así me siento que estamos en una burbuja de protección divina de parte de Dios. Y mientras estemos en esa dimensión, esa realidad, ¿sabe cuál es nuestra responsabilidad? Atesorar, cuidar, mantener cada palabra que Dios manda a su iglesia. Porque el enemigo anda como león rugiente, tratando a quien devorar. Como él sabe que le queda poco tiempo, le quiere arrebatar, le quiere quitar la bendición que le corresponde a usted. ¿Cuántas bendiciones usted ha disfrutado? Oh, qué bueno. Y solo una persona dijo muchas, solo una. Solo usted, dichosa es usted. Gloria a Dios. Bienvenida. Pero ¿cuántos nos ha robado el enemigo muchas bendiciones? Yo pregunto, ¿ya las has retomado? ¿Ya las has retomado? Porque está en tu derecho. Está en tu derecho. El enemigo en estos tiempos va a querer arrebatar, quitar esa semilla dentro de nuestro corazón para que sigamos en nuestra incredulidad. ¿Sabe que la incredulidad, la amargura son los territorios donde el enemigo opera perfectamente? La incredulidad causó que Jesús se restringiera en hacer milagros. No es que no los pudo hacer, sino Él observó la actitud de la gente que estaba a su alrededor. Que nuestra mentalidad cambie. Dios no opera en la incredulidad. Dios no opera en la incertidumbre. Dios no opera en el temor. Dios opera en el amor y echa fuera todo temor. Dios opera cuando alguien le dice, yo tengo fe, yo creo en tu palabra. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario, conmigo, es necesario. ¿Qué me da a entender? No, me da a entender que tengo que accionar, tengo que tomar un paso,
Debo de agarrarme de Dios, no de lo que veo, no lo que percibo, no lo que se filtra en las redes sociales, no lo que se filtra en la prensa secular. No, hay que creerle a Dios. Es necesario que todos aquellos que se acercan a Él sepan que Él es remunerador de todos. No preste sus ojos lo que los medios de comunicación dicen. Pon tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que se llama Jesucristo. Poné la mirada en Él. No dice pon la mirada en TikTok, porque hay muchos que están ganando su información por esos medios y las redes sociales. No, pon tu mirada en Jesucristo. Y Él le dice a esta hermosa iglesia: te he dado semilla, te he dado mucha semilla. Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a fructificar? Los que ya lo están haciendo, bendito sea Dios. Es más, me voy a dirigir a los que están en las redes sociales, a los que por alguna razón no vinieron hoy. Hoy, ¿qué vas a hacer con toda la semilla que se te fue dada en este lugar, en esta casa sacerdotal? ¿Hello? En Dios no hay pretextos ni hay excusas. Todo lo ve. Exactamente, ahí está la predicadora. Todo lo ve. Todo lo ve. Sigamos adelante. En estos tiempos tengamos mucho cuidado, estemos en alerta, porque el enemigo está tratando de arrebatar la semilla de su corazón, como él sabe que le queda poco tiempo. Ahora ve el verso 13. Los de sobre la peña, los pedregales, representan los que cuando escuchan aceptan la palabra con gozo, pero no tienen raíz, sino que su fe es temporal. Y en el momento de la prueba, tropiezan. Aquí no hay cristianos temporales, pero conocemos algunos que se guían solo por el momento, por los impulsos. Solo llegan si la multitud está. Solo llegan si hay un compromiso y especialmente si la iglesia está ofreciendo comida gratis. Ahí sí llegan. No, somos un pueblo comprometido. Llueve, truene, sea lo que sea, no vamos a condicionar nuestra fe, ni nada ni nadie nos va a arrancar del amor de Cristo que tenemos con Él, del compromiso de servirle, del compromiso de adorarle, de ejercer nuestro sacerdocio para Él. Que nada ni nadie venga a desanimar su compromiso sacerdotal que tiene con Cristo. Bíblicamente, Números capítulo 4, si no estoy mal, habla que Leví tuvo 3 hijos, que eran los coatitas, los meraritas, ¿y cuál era el otro que se me fue la onda? Eran, y los gersonitas. Gerson, los coatitas, gersonitas y meraritas. Esos 3 hijos de Leví tenían el privilegio de lo que era asemblar los utensilios del arca de Moisés, de transportarlas. Ellos tenían el gran privilegio de todo lo que se trataba del tabernáculo de Moisés, que era la representación de Dios con su pueblo en esos días. Tenían el privilegio de ser parte de ellas a través del manejo de los hijos de Aarón. Recuerden que Aarón tuvo 4, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, creo que se llaman los 4. Pero 2 de ellos murieron por su imprudencia, pero los otros 2 guiaban a los gersonitas, los coatitas y se me va el pensamiento. Pero bueno, eran 3. Ellos estaban al manejo, la supervisión de ellos. Hermanos, hermanas,
qué privilegio se nos ha otorgado que la iglesia forma del real sacerdocio de Dios, que somos una nación santa, pertenecemos a una realeza exclusiva para anunciar las maravillas de Él. Qué privilegios somos de poder venir y decir: Señor, aquí te presento mi sacerdocio, aquí te presento mi tiempo de piedad, aquí vengo ante ti, aun cuando las cosas de afuera se están calentando, aun cuando los hornos se ven que van a devastar a una sociedad, pero te sigo creyendo. Dicen que los mexicanos, los que son de, ¿cómo se llama? Los que son de Jalisco no se rajan, ¿verdad? Pues más el pueblo del Señor no se debe de rajar. Es impresionante que en los tiempos de Daniel, cuando Nabucodonosor decretó la orden, cualquiera que no adora a esta estatua que he levantado serán exterminados, y de repente los 3 hebreos valientes le dijeron: ¿tú qué tienes que ver con nuestra creencia? Estoy parafraseando, diciendo: aun si Dios no nos rescata, no nos vamos a inclinar a las órdenes tuyas. Que se calienten los hornos 7 veces, dijo Nabucodonosor. De repente lanzan a esos 3 jóvenes y Nabucodonosor se acerca y dice: oye, ¿no eran 3 que lanzaron? Sí, eran 3. ¿Y por qué veo una 4ª persona ahí con ellos caminando? Hermanos, son en estos tiempos donde Dios va a ver la calidad de tu fe. Lo que está ocurriendo hoy debe de ser motivo, más motivo para buscar a Dios. No para alejarnos. No para alejarnos, ni de parar de congregarnos. Es cuando más tenemos que buscar el rostro de Dios. Por eso, si usted tiene un conocido, dele fuerte aplausos al Señor. Si tiene un conocido, un pariente que no llegó hoy, después del servicio, de una manera amable, pero diciéndole sus verdades, pregúntale: oye, ¿qué pasó? No, es que ando temblando de la situación que está pasando. Ya estoy viendo en las redes sociales que está en tal ciudad ICE. No le dé la razón al temor. No le dé la razón a lo que se está viendo externamente. Usted le cree a Dios no por palabras, sino por sus hechos. Usted sabe quién es su librador. Usted sabe quién lo sostiene. Usted sabe quién lo levanta. Usted sabe quién lo lleva de la mano. Es más, les voy a contar rápidamente, y su pastor no me va a dejar mentir. Yo era, por supuestamente, bien niño, bien bebé, como la edad de mi hijo Kyler, supongo. Pero pastor Tony le puede contar cuando mi padre y mi familia recibimos la carta de deportación. Él le puede contar detalladamente. Yo solo voy a parafrasear. Y en ese tiempo no había Facebook, no había la tecnología que tenemos, los dispositivos que ustedes manejan, nada que ver. Lo que había antes eran los Yellow Pages, ¿sí o no? Y para no ser la historia tan larga, con el pastor Tony y los ancianos de mi padre, a través de indagar y preguntar y ver los Yellow Pages, se dieron cuenta que en tal iglesia, ahí por Chino, California, estaba el director de migración ahí como miembro de esa iglesia. Y Dios puso todo. A tal punto que el pastor Tony sabrá más los detalles. Pero se dio una intervención divina, donde creo que dijo el director: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado un pecado. Y revocó la deportación. Hermano, si no fuera por esa orden de Dios que vino, si no fuera por esa manifestación, protección de Dios, créame, saber dónde estaría yo en Guatemala, saber cómo sería mi vida, saber cómo estarían las circunstancias nuestras,
Pero Dios tenía un propósito. Dijo, no, los voy a traer al sur de California. Y en sur de California voy a desarrollar mi propósito. Y en sur de California verán un gran avivamiento en estos últimos tiempos. Para el pueblo hispano, para su iglesia. Serán parte de un gran avivamiento. Si no fuera Dios, créeme, no estuviéramos aquí. Créeme, no estuviéramos. Pero como sabemos que fue Dios que nos envió, no hay ningún instituto, no hay ningún gobierno, no hay ningún hombre, ninguna organización que va a poder revocar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Por eso camine seguro, camine confiado, atesore la palabra, ensancha sus estacas en este lugar. Si Dios lo trajo al sur de California, es aquí donde usted va a crecer en Dios. Es aquí donde usted se va a desarrollar. Es aquí donde usted se va a ensanchar en el Señor. Es aquí donde usted va a plantar raíces. No dude del poder de Dios en su vida. Es aquí donde Dios va a desarrollar fuertemente el sacerdocio que tiene para ustedes en este lugar. Según dicen que Fontana tiene la reputación de aguas, ¿verdad? De aguas, no sé si estoy mal, que Fontana muchos años atrás era reconocido por unas fuentes de agua, algo así. Bueno, si manantiales, ¿verdad? Gracias, hermano. Manantiales de agua. Hermanos, si Dios abriera sus ojos espirituales, si Dios abriera sus ojos espirituales, este lugar está enriquecido por el poder de Dios. Está enriquecido por el poder de Dios. Va a encontrar manantiales, arroyos, el mover del Espíritu, y va a encontrar tierra fértil y abundante. Aproveche el momento oportuno, aproveche de atesorar todo lo que el Espíritu de Dios le está dando en este tiempo. Y si hay espíritu de incertidumbre, de duda, de incredulidad, diga conmigo, fuera de este lugar. Fuera de este lugar, fuera de mis hijos, fuera de mi familia, fuera de esta congregación, fuera de este ambiente. Diga conmigo, recibo la paz, recibo la tranquilidad, recibo la semilla, atesoro la semilla, recibo tu poder, recibo tus bendiciones. Diga conmigo, no somos cristianos temporales. Eso le llaman en inglés seasonal Christians. Solo si la onda está así favorable para ellos, si la onda me beneficia, tal vez voy a considerar en buscar a Cristo. ¡Qué mentalidad mediocre! ¡Qué percepción tan pequeña! No han entendido, no han conocido al verdadero grande. No han conocido al verdadero Dios. No han conocido a aquel que está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. No han conocido de que hace 2000 años atrás ya tengo acceso a la bendición. Ya tengo acceso al poder. Ya tengo acceso a su divinidad y todo lo que concierne en Él. El poderío de Cristo. Los de sobre la peña representan los que cuando escuchan aceptan la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta congregación sea más enraizada en ti. Sea más enraizada en ti, Señor. Y que ustedes puedan crecer en profundidad en todo lo que concierne el poder de Dios en sus vidas. Vea verso 14. La que cayó entre espinos representan los que escuchan la palabra,
pero son ahogados por las preocupaciones. Marcos y Mateo dice que son engañados por la riqueza, son engañados por los placeres del mundo. Y la triste realidad, por supuesto, aquí no hay ninguno. Y no son capaces de producir fruto y fruto en abundancia. Hermano, ¿para qué me sirve tener un tronco grande, expanderme con todas las ramitas que tengo? ¿Para qué me sirve tener muchas hojas y no producir fruto? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué apantallar algo donde carezco sustancia? ¿Para qué pretender algo que genuinamente no tengo? Hay de aquellos que aparentan mucho, muestran mucho, exhiben mucho, pero no tienen la verdadera riqueza interior que es el Espíritu Santo. No tienen la paz, no tienen la tranquilidad. Y todos los extremos que viven en la vida y todos los trastornos que llevan mentalmente o en su ser interior, cometen actos muy drásticos. Ahora en día es una triste realidad de que el suicidio es la norma ahora en día. No, lo más fácil es quitarme la vida. Y estamos hablando de personas que tienen recursos bien altos, que manejan un capital, que quizás tienen tanto dinero que le puede durar para la tercera y cuarta generación, pero carecen de paz, carecen de alegría, carecen realmente lo que vale la pena alimentar, y se llama el Espíritu Santo. Hay de aquellos que exhiben, que muestran, pero no producen fruto. ¿Qué dijo Juan el Bautista? La hacha está puesta. Todo aquel que no produce frutos de arrepentimiento serán cortados. Obviamente fue dirigida a los fariseos, a los religiosos. Y se cumplió en el año 70, cuando Tito, el comandante romano, mandó a su ejército a destruir el templo, el santuario en Jerusalén. Quizás uno se ha preguntado, pastor, entonces ¿cuál es el nombre verdadero? ¿Es Judea o Palestina? ¿Sabían ustedes de que después del año 70, ¿saben lo que hicieron los romanos? Para burlarse de los judíos que ellos acaban de deshacer, porque murieron 1 millón de judíos. 1 millón de judíos murieron en esa confrontación con Roma y su ejército. ¿Y sabe qué hicieron los romanos? Quitémosles el nombre Judea. Será el nombre Filistea, que es Palestina el día de hoy. Era una burla que ellos le hicieron a los judíos. Porque como ellos sabían de que los filisteos, así el pueblo pagano no se llevaba bien con los judíos, ellos dijeron, ahora será llamado Filistea, que en el tiempo de hoy es Palestina. Por eso está esa batalla en la geopolítica hoy en día, que diciendo no, que ese es territorio de los palestinos, no, que es de Judea, porque eso viene hace 2000 años atrás. ¿Hello? ¿En qué quedé? Ya, como que ya me perdí yo el pensamiento un poco. Bueno, sigamos acá, vea esto. ¿Cuánto tiempo tengo, Pastor Tony? ¿Cómo estamos? Si el silencio se está mostrando es porque Dios está hablando en su corazón. Diga conmigo, diga en este día, soy tierra buena. Diga conmigo, soy tierra buena. Más fuerte, soy tierra buena, tierra fértil. Agarro la semilla, lo acepto, lo entiendo y lo practico. Y tendré una cosecha apretada, remecida y rebosante. Una vez más, apretada,
remecida y rebosante. Ahora escuchen bien, muchos ya Dios los está bendiciendo y muchos más serán bendecidos. Pero no se olviden, escuchen, no se olviden de aportar donde Dios los plantó. No se olviden de ejercer su sacerdocio. No se olviden de cómo todo se llevó a cabo. ¿Aló? Porque aún en su éxito, aún en su prosperidad, Dios va a probar el corazón. ¿Me amas a mí o amas más la añadidura? Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No dice buscar la añadidura y después su reino y su justicia. No, busquemos primero a Dios. Aquí les viene otra. Y lo puedo decir porque no soy el pastor de este lugar. Yo estoy allá en Downey, por eso lo puedo decir. Los que han descuidado las oraciones matutinas, retómalo. Los que han descuidado sus responsabilidades, retómalo. No sé para quién es esto, pero yo percibo que el Espíritu Santo está hablando y dándoles un recordatorio. Retómalo. No te hagas, perdón por la expresión, no te hagas el loco. No te hagas el desapercibido. Ay, ¿qué fue esa voz que llegó? No te hagas, es el Espíritu hablándote. Ve esto. Hay un pasaje acá donde dice, en este mismo capítulo, es Lucas 8, déjame a ver si lo encuentro. Dice acá verso 8, y otra parte cayó en tierra buena y fértil, cuando creció produjo fruto a 100 por uno. Y habiendo dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que entienda. Pero vea lo que dice verso 9 y verso 10. A mí me impresionó esto. You ready? Verso 9, sus discípulos le preguntaron: ¿qué quieres decir? ¿Qué quiere decir esta parábola? Verso 10. Y él les dijo: a ustedes se le han concedido entender el misterio del reino de Dios. Pero a los demás, ya conmigo, a los demás, se les habla en parábolas. Pero vea que Jesús de repente menciona Isaías capítulo 6. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí le viene. Pero uno puede decir: pero pastor, ¿cuál es el problema? Si ese es el enfoque, ¿verdad? Para que la gente entienda y llegue al conocimiento de Dios y pueda arrepentirse y ser salvo. En el contexto de ese capítulo no habla eso. Se lo va a comprobar. Va conmigo a Isaías 6. Isaías 6. Cuando lo tenga, diga amén. Isaías 6. Cuando yo leí esto me sorprendió. Isaías 6. Aquí habla cuando Isaías tuvo el encuentro con los serafines, los ángeles. Pero verso 9, quiero que leamos verso 9. Isaías 6, verso 9. Y él me dijo: ve, di a este pueblo, de cierto oirán, pero no entenderán. De cierto verán, pero no percibirán. Ahora vamos a ver cuál fue el motivo. Por su terquedad. Verso 10. Porque el corazón de este pueblo le ha sido endurecido. Él ha
ensordecido sus oídos y ha cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan en su corazón y se arrepienta y sea perdonado. Ahora uno dirá, pero ¿cuál es el problema? ¿Acaso Dios no quiere eso? Dios quiere eso, pero cuando un corazón se abre, es sensible a recibir el mensaje de Él. ¿Cuál fue el problema en los tiempos de Isaías? Que Dios mandó sus profetas, mandó a Jeremías, mandó a Isaías, mandó a los otros profetas mayores. Antes de la invasión de Nabucodonosor y Babilonia, que arrastró toda Judea, Dios mandó sus profetas. Pero Israel no quería escuchar. Israel sabía la verdad, pero no querían aceptar la verdad. Israel fue amonestada, fue alertada por varios años. Arrepiéntense, cambien su estilo de vida, pero no quisieron. Y por su orgullo y por sus concupiscencias, por su altivez, es ahí donde Dios dice: ya no quiero, ya llegué al tope con ellos. Ya llegué allá a la cúspide con ellos. Les hablé en muchas maneras, en distintas maneras, en diferentes épocas, pero siguen igual en su terquedad. Ahora les va a venir lo que ellos merecen. Hello. Verso 11. Entonces dije: ¿hasta cuándo, oh Yahweh? Y él respondió: hasta que las ciudades queden desoladas, vea esto, y sin habitantes, las casas queden sin hombres y la tierra devastada y desierta. Cuando Yahweh ha alejado a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra, vea el castigo que les llegó a ellos. Aunque quede en ella una décima parte, aun si queda algunos que escaparon la ira, vea lo que dice: volverá y será quemada. En otras palabras, a nadie se le escapa a Dios. Ya conmigo, a nadie se le escapa a Dios. Como el terebinto, que es un árbol, y como el encino, los cuales caen desde su tronco. Pero ahora ve esto rápidamente, el misterio de Dios, que dice: la simiente santa es su planta. Diga conmigo: la simiente santa es su planta. ¿Qué habla aquí? De que sí va a haber un remanente que Dios va a rescatar. Dios no ha acabado con Israel. Va a haber un remanente. Zacarías habla de que una tercera parte va a ser afectada, hablando del pueblo judío. Pero cuando el Señor desciende del monte de los olivos y vea las heridas en sus manos, sus pies, su costado, van a decir: hemos herido al pastor. Zacarías habla de eso. Y en su misericordia, en su bondad, ahí va a aceptar al último remanente de Israel. Aló, ¿están conmigo hoy en esta hora? ¿Cuál es mi punto? Como dice Hebreos, vamos a leer esto. Ya vamos a llegar a la culminación. Dios, Hebreos 1:1, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Verso 2 es una realidad de hoy. Diga conmigo: hoy estamos viviendo esta realidad. Verso 2, en estos últimos días, diga conmigo: últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Diga conmigo: hoy el Hijo nos está hablando. Más fuerte: hoy en día el Hijo nos está hablando por medio de su Santo Espíritu, el bello consolador que está dentro de nosotros. Quiero que suba el pianista en esta hora. No pierdas sentir de esto. Pero el consolador te dice hoy, iglesia: atesora la semilla que yo he puesto en ti.
Atesórala, entiéndela, guárdala y ponlo por obra. Aleluya. ¿A cuántos no el Señor les está hablando en estos tiempos? Ahora, los que son hijos de Él, quizás la disciplina, la severidad no va a ser como era con Israel, con el antiguo Israel. Pero Hebreo se habla que a quien Dios ama, amonesta, disciplina, corrige. Hoy en esta tarde, ya es mediodía. Días atrás, Él te ha dado la semilla. Te seguirá dando mucha semilla. Pero Él nos dice en esta mañana, en esta tarde, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Te va a entrar por un oído y salir por la otra? ¿O vas a creer en mi palabra? Mi palabra que puede germinar. Mi palabra que brota dentro de ti. En lugares áridos, en lugares desolados, no descartes mi poder, te dice el Señor. Yo puedo convertir ríos en medio de la sequía. Yo puedo mostrar arroyos, hacer camino donde antes no había. No descartes el poder de Dios. ¿En cuál de los 5, cuál te identificas? ¿O de los 4? ¿Estás entre los pedregales? ¿Estás dentro de los espinos? ¿Estás caminando a la orilla del camino donde vienen las aves y arrebatan esa semilla? ¿O perteneces a tierra buena y fértil? Pero escuchen eso, ya voy a terminar con este punto. Los de tierra fértil tienen una gran ventaja. Quiero que visualices por un momento el terreno amplio y grande que tienes en tu corazón. Es un terreno bueno y grande. Y ese terreno, escúcheme, te da la facultad, te da la posibilidad, si quieres cosechar al 30, al 60 o al 100. ¿Qué me da a entender? De que en ese campo grande y vasto que tengo, van a haber días y momentos que a través del esfuerzo que hago para Dios, por creerle a Él, por creer en su palabra y ponerla en obra, en ese campo yo voy a experimentar recompensas al 30 y recompensas al 90, y voy a experimentar recompensas que van a sobrepasar más del 60 al 100. Sea 30, sea 60, sea el 100. El punto es que vas a cosechar si le crees a Dios, si le crees a su palabra, si le crees a sus estatutos, si le crees de que el sembrador vio en ti la potencia de cultivar y de cosechar. No lo digo yo, no crea lo que yo digo, crea lo que la palabra dice de usted. Ahora cierren sus ojos, pónganse de pie todos, por favor. En obediencia, en amor a Cristo, pónganse de pie. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer hoy en esta tarde? ¿A lo que dicen los medios de comunicación? ¿A lo que dicen las redes sociales? ¿O a lo que Él dijo de ti desde tu inicio con Él?